con la rectora, aquí en los jueves de pandemia, como también los estamos llamando. Llevamos casi, nos vamos aproximando a un año de una condición extraña que nos ha afectado sustancialmente a todos en en la sociedad y en donde hemos tenido que recurrir a muchísimas estrategias para sobrellevar, adaptarnos y en algunas ocasiones repensar cosas que la COVID nos está poniendo en evidencia y nos está ayudando a reflexionar para afrontar eventualmente, y esperemos que no sea muy pronto, otra clase de sorpresas ambientales. Hemos recorrido e invitado a muchas personas muy especiales que nos han hablado de muchísimos temas, de lo que están haciendo en esta pandemia, de sus ideas, de sus perspectivas para afrontarla. Y hoy, por supuesto, tenemos una invitada, en este caso, que nos va a hablar de su trabajo en la Fundación Alpina y de cómo esta institución tiene una perspectiva especial de trabajo que nos está ayudando a construir sostenibilidad en el mediano y en el largo plazo. Quiero darle la bienvenida a Camila Aguilar, quien es la directora ejecutiva de la Fundación. Camila, bienvenida a estas conversaciones. Hola Brigitte, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá con ustedes. Bueno, Camila es economista de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en economía de la misma institución y una maestría en políticas públicas y económicas del London School of Economics y Political Science. Fue investigadora de Fedesarrollo, que son vecinos nuestros en la sede de Sí. la Universidad de EAN, y es directora y fue directora del Departamento de Desarrollo Territorial del DNP, del Departamento Nacional de Planeación. Trabajó también en la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema y en la Alta Consejería para la Prosperidad Social. Así que, como ven, pues Camila tiene un recorrido muy interesante en términos de construcción de bienestar, en términos de políticas sociales y económicas en Colombia y ahora está en la Fundación Alpina. Camila, ¿cómo te ha ido en la pandemia? A ti y a tu familia, ¿cómo están? Pues muy bien, yo creo que en medio de todo es una situación difícil para todo el mundo. Yo creo que es como tú decías al principio, es algo nuevo, algo distinto que no habíamos experimentado. Y a pesar de que uno a veces dice, pues ha sido muy duro, pues creo que he sido muy afortunada. No tengo, digamos, familiares cercanos que estén enfermos, con salud, con herramientas para lidiar con esta nueva situación. Entonces, afortunadamente, muy bien. Bueno, me alegra mucho. De toda esta relación que hice de trabajos y de trayectoria, me gustaría preguntarte un poquito cuál ha sido como el eje conductor que te ha llevado a lo que estás haciendo hoy en día, cuáles son como los momentos más llamativos y esa reflexión que uno hace todo el tiempo por dentro de su camino profesional, en dónde vas. Esa es una muy buena pregunta y difícil, ¿no? Porque uno a veces no, digamos que no es muy consciente de cómo son los pasos. Pero yo creo que claramente, digamos, desde que estaba estudiando economía, me interesaba mucho el tema de bienestar, de desarrollo, de ver cómo puede uno influir en esos procesos. Entonces, a pesar de que he trabajado en temas muy directamente relacionados pues, con economía, estuve también en el Ministerio de Hacienda, pero la vida me ha llevado a trabajar mucho más en temas de desarrollo. Y creo que un eje conductor de alguna forma es como la política social, el desarrollo social y territorial, que han estado en los distintos tipos de trabajo. Como tú mencionabas, pues he estado casi siempre en el sector público, digamos, con excepción de la Academia de Desarrollo, de hacer investigación.
pero eso le da a uno una perspectiva sobre como los distintos actores que participan en los temas de desarrollo. Entonces creo que trae uno otro tipo de experiencia y otra mirada para mover los temas y para sacar adelante ciertas tareas específicas que ya son más específicas trabajando en una organización como la Fundación Alpina. Y digamos, siempre ha habido algún enfoque específico al tema rural o eso es más reciente. Ese es más reciente, digamos que pues cuando tú trabajas en desarrollo territorial y en un país como este donde el grueso es un país rural, por supuesto siempre tienes ejes y tocas los temas, pero no ha sido solamente, digamos, no ha sido una carrera exclusiva en el tema de desarrollo rural, eso es más reciente, pero como que permite aterrizar eh, como distintos caminos en el tema rural. Porque esa es la imagen que uno tiene mm, cuando dicen que pues diriges la Fundación Alpina, inmediatamente, como en nuestras conversaciones de preparación de este encuentro, citábamos, uno se imagina inmediatamente un campesino del altiplano cundiboyacense con su urbana y sus tres vacas y su cantina de leche. Eh, Sí. y ese estereotipo, digamos, esa imagen que uno construye, no necesariamente, digamos, representa a la fundación por lo que me contaste. Entonces, sí quisiera que nos hablaras un poco de qué es la Fundación Alpina y si tiene que ver o no con tanto con las vacas o no. Claro, no, eso es muy importante. Es como el apellido que uno tiene, por supuesto, le marca la cancha y es una pregunta importante porque efectivamente la fundación no está enmarcada necesariamente en los temas de leche. Y ahí me refiero un poco a cómo se crea la fundación y cuál es el interés que hay detrás de desarrollar este tipo de proyectos que hacemos. Entonces, la fundación nace en 2008 con un interés como bajo la sombrilla de seguridad alimentaria, que sí es también un propósito de la empresa, digamos, de Alpina, de pensar en la seguridad alimentaria, pero va tomando cada vez, digamos, un rumbo distinto y si bien arranca muy pegado a esa cadena de valor de la empresa, la fundación va tomando como otra dinámica donde uno ve que ese aprendizaje que se deriva, por supuesto, de la empresa, de lo que la empresa hace, de lo que sabe, se puede difundir no solamente en productores relacionados con este tema, sino con muchos más productores. Entonces ahí viene como esa sombrilla de seguridad alimentaria va tomando digamos que un matiz más específico en el tema de generación de ingresos. Entonces ya sí es la seguridad alimentaria, pero cómo puedo ayudar a generar esos ingresos para que esta población, digamos, tenga su dinámica económica propia, etcétera, y una seguridad alimentaria, digamos, basada en esa generación de ingresos. Entonces, en esa medida, digamos que no solamente son aprendizajes que son aptos para productores de leche y que vayan necesariamente a que su producción sea para comprada por la empresa, sino que sean muchos más productores donde en un país como este que tiene tanta necesidad de asistencia técnica y de fortalecer esos procesos productivos, la empresa puede aportar a través de la fundación a ellos. Y la empresa, por su lado, estar más comprometida como lo está con su tema de valor compartido directamente con los proveedores y con las personas que tienen que ver con la empresa. Entonces es interesante que me hagas esa pregunta porque sí ayuda a que las personas digan, ah, bueno, no es solamente la cantina de leche, sino también hay un tema más profundo de cómo aportar a una problemática del país, que es el interés, digamos, en el momento de la creación de la fundación, a unas problemáticas del país con herramientas que se pueden derivar de un aprendizaje de la empresa, pero que va teniendo su dinámica propia. Entonces, así funcionamos hoy en día, ya no, sí, obviamente tenemos algunos proyectos, traemos digamos, ese aprendizaje y ese know-how, digamos, pero tenemos también cantidades de proyectos con mujeres trabajando en distintas líneas productivas, o vamos a empezar un proyecto de espárragos, de distintas fuentes que lo que nos hacen es
es fortalecer mucho más ese interés de aportar al país en el desarrollo rural. Es decir, que además de que no solamente o van más allá de el tema de la industria de los lácteos, la fundación también trabaja con sistemas productivos alimenticios de otro tipo, con producción de frutas, con producción de hortalizas, y trabaja en todo el país. Especies menores, sí, pues realmente como no funcionamos por eso, por las zonas de... Entonces, en este Te, momento nosotros, ¿me copias? te perdimos apenas empezaste a responder, si puedes repetir un poquito. Que- Claro, como no estamos tan pegados a la, digamos que a la cadena de valor, entonces de esa misma forma no tenemos como una restricción de en qué comunidades trabajar o en qué zonas trabajar. Sí trabajamos, por ejemplo, en el Cauca, donde inicialmente había un trabajo muy cercano con la empresa. Hoy en día trabajamos distintos proyectos, por ejemplo, en el Cauca, pero estamos también en la Alta Guajira, que digamos que no tiene nada que ver con la producción de leche y ahí lleva la fundación más de 10 años trabajando. Entonces, es como que siempre el interés ha sido dónde más podemos aportar, dónde hay algo que pueda dar conocimiento de la empresa a través de la fundación y de sus técnicos y de lo que se ha venido fortaleciendo. Entonces, podemos trabajar en todo el país. Hoy en día estamos en Cauca y en La Guajira desarrollando proyectos, pero hemos trabajado en distintos departamentos en el país. Me imagino entonces que ustedes están organizados, digamos, por ciertas líneas estratégicas o por ciertos temas para que, digamos, los usuarios potenciales o los socios potenciales de la fundación también tengan una idea del enfoque que ustedes trabajan. ¿Cuáles son esas líneas? Pues mira, digamos, yéndome a las líneas, voy a contar un poquito cuáles son las apuestas de la fundación, porque ahí lo que se deriva, por ejemplo, de no estar trabajando directamente con la empresa y de no buscar que los productores necesariamente tengan un fin comercial con la empresa, sino que puedan comercializar sus productos de distintas formas. Y ahorita cuento un poquito más de eso. Eso hace que nosotros lo que pensemos es que como organización podemos aportar mucho más. ¿Cómo es eso? La Fundación Alpina es más que proyectos. Y si bien ese es nuestro grueso y lo que hacemos, nosotros también buscamos, tenemos todo digamos, un esquema de gestión del conocimiento para poder entender qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué estamos haciendo bien, qué podemos hacer mejor, qué podemos transferir de conocimientos en proyectos o en metodologías. Entonces eso nos hace que tengamos como una caja de herramientas también para poder transferir ese conocimiento y poder tener algo de incidencia en políticas públicas. Entonces nuestras tres grandes apuestas es la apuesta productiva, que son los proyectos que hacemos, la apuesta de gestión del conocimiento, porque nos interesa hacer más que proyectos y poder aportar. Yo creo que organizaciones como nosotros y en general organizaciones privadas tienen la responsabilidad, digamos, de innovar, de ensayar ciertas cosas, de ver qué funciona. Dada mi experiencia, cuando uno está en el de acuerdo con las necesidades. Y creo que uno en esta situación lo que puede hacer es proveer cierta información para que ojalá las decisiones se tomen mejor o puedan ser más eficientes. Por ejemplo, nosotros podemos decir, hablar sobre la extensión agropecuaria, cómo funcionamos nosotros en extensión agropecuaria, cuál es el modelo que ha funcionado y lo vamos probando porque de pronto decimos, mire, tal vez no tenemos que hacer 5 visitas en fincas, sino 4 si lo hacemos de esta forma y vamos viendo que los resultados se mantengan. Entonces, esas son como las apuestas porque nos interesa y creemos que así un proyecto sea de trabajar con 400 mujeres, por decir un ejemplo, si nosotros hacemos todo este tema de evaluación, de análisis de los resultados de gestión del conocimiento, ese proyecto puede llegar a muchas más personas en el país si nosotros logramos conectar. Entonces, esas es como las apuestas grandes de la fundación.
dentro de lo productivo, digamos que nos dedicamos a ciertas cosas, pero como fundación lo que buscamos es eso, es poder llegar y tener acuerdos y convenios con universidades en lo local, en el territorio, que permitan que ese conocimiento siga fluyendo y sigamos como nutriendo las políticas o los programas. Bueno, mencionas ahí precisamente la importancia de la conectividad, de poder desarrollar conversaciones estructuradas, de poder obtener datos de manera regular y procesarlos, de poder trabajar de manera incluso, me imaginaría yo que muy interdisciplinaria, porque va a haber toda clase de datos provenientes de los proyectos. ¿Qué tanto ahora con las restricciones de movilidad, con los problemas desarrollados por la pandemia, han podido seguir adelante con los proyectos? ¿O cómo se han adaptado ustedes a las condiciones de trabajo? Porque en la ruralidad, pues obviamente hay que estar. Tal cual. Pues lo has dicho muy bien. Digamos que en el principio de la pandemia, claramente, como todos buscamos las formas de las herramientas, de ver cómo llegamos, de ver cómo hacemos, pero digamos que en los proyectos con los que nosotros trabajamos, un porcentaje menor, pero no deja de ser importante, no está conectado y no tienen internet. Entonces, hicimos todo un esquema donde los técnicos montaban videos para los distintos temas de asistencia técnica que se requerían, se mandaban a los participantes y funcionó muy bien. Digamos que la mayoría de los participantes también, entonces se animaron a hacer ellos mismos sus videos para reportar, mire cómo está funcionando, cómo me está dando el pasto, qué está pasando acá. Eh, pero claramente eso un tiempo funciona, pero no es sostenible. Hay cosas que hay que mantener, nomás pues la entrega de insumos, eso cómo se hace de otra forma y lo que hace es que también puede generar ciertos costos como adicionales de tener que volverlo a hacer. Entonces, fue una experiencia muy interesante de ver cómo mantener vivo ese contacto y de buscar otras formas alternativas que claramente yo creo que se van a quedar en las dinámicas, no porque se sustituya del todo, pero porque vimos que funciona, que hay veces, por poner un ejemplo, puede que unos productores le paren más bolas a un video que le manda el técnico y digan, entonces ya lo pueden ver entre familia, como estamos hablando de agricultura familiar. Entonces vemos que ahí hay como una inercia que es interesante, pero ya digamos que desde hace un tiempo ya pudimos retomar en campo con todas las medidas, por supuesto, pero eso es lo que permitió, es como que no se frenara y no se pararan los procesos. Entonces, lo logramos un tiempo, ya hoy estamos obviamente adaptando ciertas cosas, las visitas grupales no se pueden hacer, eh, otras cosas que hemos visto cómo las vamos ajustando a lo que es posible, pero siempre manteniendo esa dinámica del campo. Bueno, aprovecho para recordarles a quienes nos estén escuchando que pueden enviar sus preguntas a nuestro chat y con mucho gusto se las transmito a Camila. Y un saludo a las personas que nos están escuchando a través de Facebook y que nos van a ver después en nuestro canal de EAN TV. Pues lo que dice Camila se parece un poquito a lo que tuvimos que hacer en la universidad, tratar de proyectar muchísimo los temas de formación virtual, que es formación no sincrónica, enviando videos, recibiendo los trabajos de los estudiantes dentro de ciertos plazos, haciendo tutorías, que en educación pues funciona, aunque es exigente, ¿no? Sí. Requiere una disciplina complicada, pero que con la tecnología y una tutoría o una mentoría funciona. El tema de la asistencia remota, digamos, la comunicación permanente remota, que finalmente fue lo que tuvimos que adoptar para seguir en vivo y en directo la formación, ¿ese también se ha utilizado? Es más o menos, digamos que hemos tenido sobre todo con los técnicos algún tipo digamos, de esquemas de este estilo. Con los productores, digamos, es más difícil, ¿no? Como que estemos a tiempo todos en el mismo lugar y atendiendo como
la situación ha sido más difícil. Pero lo que sí, no, lo que sí hemos visto también es que hay otras formas, mejor dicho, que el mismo teléfono y la misma contacto que se mantiene en territorio ha sido bien importante como para mantener, pues como para dejar viva esa relación. Nosotros, por ejemplo, levantamos una encuesta a todos nuestros productores porque nos interesaba mucho ver cómo podíamos ayudarlos en el momento, pero no hacer esas ayudas como no hagamos una maratón de mercados, si nos entendíamos bien. Queríamos ver, por ejemplo, si podíamos hacer unas ayudas en el tema de insumos, y lo que nos terminó funcionando mucho mejor fue como esa red entre los técnicos que son de los distintos municipios y ayudándose como unos entre otros para recoger esa información y poder tener al día cómo los estaba afectando y qué podíamos hacer. Entonces, como que unas cosas que uno a veces no piensa que pueda funcionar, uno siente que tiene que, para hacer una encuesta, levantar, mandar el técnico experto a territorio, ¿no? Con toda acá fue, no, vamos y mandamos estas preguntas para ver porque necesitamos saber cómo están y funcionó divinamente. Entonces, unas por otras, no nos mandamos a la tecnología, digamos, de comunicación simultánea, pero recurrimos a otras que nos permitieron como estar conectados y al día. Yo pasé de la era de la asistencia técnica en moto y al taller comunitario los días de mercado al uso ya del masivo del teléfono inteligente y me imagino que eso tendrá una revolución impresionante hacia el futuro en el cual el Mm. desarrollo rural tome otro rostro. Y yo creo que va a ser para bien, tiene que ser para bien. Obviamente, si logramos extender los servicios de las redes hacia todo el país, Total. porque claramente Colombia sigue teniendo una simetría muy grande de conectividad y eso nos está afectando yo creo que a todos los sectores, a nosotros en la oferta de Claro. programas de formación, a la asistencia técnica, a la gestión de datos, a la planificación participativa, en fin. La noción de desarrollo rural ha cambiado en los últimos años. Eh, Creo que conceptualmente pues ha habido una digamos, un avance muy grande en las discusiones y la forma como lo abordamos, pero en la práctica, cuando uno lee, por ejemplo, los acuerdos de La Habana de desarrollo rural, se siente en los años 70. Yo personalmente, cuando leo ese acuerdo, me dice, pero estamos básicamente poniéndonos de acuerdo para hacer algo que se necesitaba hace 50 años y que, bueno, pues si se necesitaba y no se ha hecho, hay que hacerlo. ¿Cuál es la perspectiva de desarrollo rural que tienen ustedes en la fundación y cómo la piensan en ese contexto particular? Pues mira, muy importante porque un tema, digamos, de debate y de conversación muy frecuente, ¿no? Porque uno siempre lo que quiere es decir, bueno, ¿yo a qué estoy aportando? Esto está sumando. Nosotros, pues, como te mencionaba con el tema de gestión de conocimiento y demás, pues nuestra apuesta es al impacto, efectivamente, a transformar vidas, a lograr que unas condiciones se eleven y que tengan una dinámica diferente. Entonces, por supuesto, ahí siempre está bueno, pero y eso dentro del contexto y del marco del desarrollo rural donde estamos. Obviamente, pues nosotros vemos ahí unas problemáticas que, como tú dices, están ahí desde hace mucho tiempo. Entonces, pues un tema de baja productividad, pues es como un tema principal, ¿no? Que aqueja el desarrollo rural, comparado con otros países y demás. Por supuesto, el tema de tener tierra, lo que pues todas estas cosas, digamos, que nos hacen eh, menos competitivos internacionalmente. Hay otras que yo veo, digamos, falta de acceso a crédito, pero siento que eso depende de qué nicho o de qué tipología de productores estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿en dónde estamos en esa cadena o en ese rango de producción y de pequeños productores?
muy baja asociatividad. Entonces, si tú no estás asociado, si tú no estás tratando de producir, no quiere decir que todos van a ser empresas exitosas, no todo quiere decir que, pues empresas exitosas quiero decir con la medida de exportar o de competir internacionalmente, pero de a uno en uno sí es muy difícil. Entonces, ¿cómo podemos fomentar de la manera adecuada esa asociatividad? Porque a veces la fomentamos, pero muy pegada al tema de recursos, cuando no estamos viendo que el tema también es baja productividad y capacidades. Entonces, y bueno, y por supuesto, sin mencionar unos temas de servicios públicos que obviamente limitan ese desarrollo en el campo. Entonces nosotros, como lo vemos, hay una serie, digamos, de retos en el desarrollo rural eh, y nos hemos, digamos que enfocado en tres que son líneas que trabajamos en lo el tema de capacidades. Entonces nuestro principal servicio es el tema de extensión rural e insumos y trabajar con los pequeños productores que tienen vocación productiva, que son agricultura familiar, que tienen, digamos que una inmersión en el tema, pero que necesitan un para dinamizarlo. El tema de asociatividad, entonces decimos, bueno, necesitamos fomentar y ver cómo podemos fomentar esa asociatividad sin que sea esté basada desde, si ustedes se asocian van a recibir este dinero porque creemos que ahí es donde falla las razones por las que yo me uno y empiezo a participar, como a todos nos pasa. O sea, ¿qué es lo que a mí me mueve a participar en un grupo? Pues tengo que ver cómo lo estructuro de otra forma para que efectivamente eso tenga una sostenibilidad. Y el tercer tema en el que trabajamos es el tema de prácticas alimentarias saludables, porque creemos que el tema digamos, de seguridad alimentaria ya trasciende, la discusión es otra, y con todo este tema de la pandemia ahora está mucho más presente y es los sistemas agroalimentarios sostenibles, cómo podemos nosotros cómo no desligamos lo que yo produzco o lo que yo siembro de lo que yo como. Si estoy en el campo, pues eso debería estar relacionado y como yo entiendo que esto tiene unas ciertas, digamos que beneficios en nutrición que debo tener en cuenta porque precisamente si hay una pandemia como es el caso ahorita, pues solamente los que tienen esos sistemas o esas, digamos, huertas integrales que les funcionan, pues han podido salir adelante. Nosotros creemos mucho que este tema de prácticas alimentarias no puede ir desligado del tema de comercialización. Es una forma para iniciarlo. Por lo general, tú ves, las huertas se reparten unas semillas y allá la señora se encarga de ver eso y acá yo vengo y le enseño el tema productivo al, al, a la cabeza de la familia, cuando en realidad el tema de agricultura familiar tiene que ser un eje donde uno de los componentes es el tema de alimentación propia y otro es el tema de comercialización. Entonces nosotros estamos tratando, digamos, de viendo como lo que tú dices, como los acuerdos de La Habana y los demás temas que están por años sobre la mesa, viendo cómo podemos tomar unos y enfocarnos en eso y fortalecer ciertas cosas que ayuden en un engranaje. Obviamente, como lo que te decía antes, hay unos programas que están muy enfocados en esos grandes productores, esos grandes, no, grandes pequeños productores que siguen Ujú. siendo pequeños, pero que no tienen las mismas dificultades que tiene uno que requiere de asistencia técnica y extensión rural. Yo creo que ahí hay una gran necesidad porque el 61% de los productores en Colombia son pequeños. Entonces, si uno, digamos, ve eso, creo que hay una necesidad de que el desarrollo rural tenga una mirada ahí y una programación más de cómo pienso crecer en esa línea. A mí me da la impresión de que hay una búsqueda como de un balance entre el bienestar, el buen vivir de la población rural para no seguir siendo víctimas, digamos, de una perspectiva extractivista de que la comercialización hacia las ciudades o al exterior ha tenido en los últimos años y que hace que las comunidades rurales siempre estén condenadas
entregar lo mejor de su producción, lo mejor de su capacidad intelectual, lo mejor de su conocimiento y siempre estar abocadas pues a la insostenibilidad o a vivir al borde del colapso, que es lo que genera como una deuda social tan grande de lo urbano con lo rural o de las sociedades mm, que, que- que- que hoy en día tienen acceso a otros servicios con la población rural. Precisamente pregunta Camilo Alvía acerca de las experiencias que han tenido con el mercadeo y comercialización de los cultivos y los productos de sus programas, cómo les ha ido, cuál ha sido el programa, digamos, estrella y los factores de éxito. Pues mira, esa es bien importante porque yo creo también que ahora con la pandemia, pero digamos ese es nuestro, ha sido como uno de nuestros ejes, es el tema de circuitos cortos de comercialización. Digamos que también cuando uno habla de los sistemas agroalimentarios sostenibles es importante ver el trabajo como en anillos. Entonces yo diría frente a esta pregunta que nuestros distintos casos exitosos han sido alrededor de estos circuitos cortos de comercialización, de poder entender cómo la comercialización arranca en lo más cercano, pero esa es la que te da un orden y esa es la que te da, digamos que una disciplina para entender que vender es vender y es muy importante tener unas cuentas claras, etcétera. No porque sea local deja de ser serio o estricto o necesitas llevar las cuentas igualmente como en cualquier empresa. Entonces, esto ha garantizado, y de hecho ahorita con esa encuesta que les contaba, lo que nos hemos dado cuenta es que los pequeños productores que han trabajado con nosotros, que es digamos, casi de 2.000 productores, la mayoría mantuvieron sus dinámicas comerciales durante todo este tiempo, en gran medida porque su eje de trabajo y de comercialización era local. Eran circuitos cortos, eran con el vecino, si bien, por ejemplo, en algunos casos, en un proyecto de mujeres, la comercialización eran restaurantes cercanos y los restaurantes estaban cerrados, muy rápidamente se pudo adaptar esa comercialización y ese intercambio a otros lugares y se mantuvo. Entonces, para nosotros eso ya es de ver todos nuestros productores y ver que los mayores riesgos, pero que no llegaron a dañar los negocios individuales, fue el aumento en los precios de los insumos, pero que ellos todavía lograron mantener su dinámica. Creo que es un caso, pues un caso grande de éxito de ese esquema, que yo sé que obviamente no funciona en todos los casos y que uno tiene que hacerle mucho seguimiento a la sostenibilidad, pero que creo que pues es una de las mejores pruebas es lo que acabamos de pasar. Si la prueba ácida que tuvimos todos y los productores lograron salir adelante con el tema de comercialización y de circuitos cortos, y lo ve uno, ahorita eso es lo que está hablando la FAO, es lo que están diciendo en distintas organizaciones sobre lo que hay que fortalecer. Entonces, creo que ese esquema de comercialización pues funciona y, y sobre todo da unas bases sólidas para mantener una dinámica económica, digamos que más en lo micro. Bueno, eso lanza retos muy especiales para las ciudades, ¿no? Y sobre todo las ciudades grandes que pues están acostumbradas a consumir sin un criterio distinto al del precio, básicamente, a la oferta, y es un criterio que por supuesto genera unas externalidades tremendamente negativas. El caso de la quiebra de los paperos hoy en día, porque escuchaba esta mañana en la radio, la gente dejó de comer papa. Y uno, Impresionante. ¿cómo así? En un momento tan crítico en el que tenemos problemas nutricionales, tenemos problemas de abastecimiento, tenemos buenas cosechas y no logramos movilizar esas cosechas hacia quienes están en necesidad de poder acceder a ellas. Entonces, una cantidad de paradojas que vuelven a aparecer como males estructurales y que pues ojalá que las ciudades pudiesen desarrollar estrategias mucho más innovadoras
No sé si para eso funcione la idea de la ciudad de los 30 minutos, pero en todo caso los cinturones productores cinturones. alrededor de la ciudad, los programas de agricultura urbana que estamos mirando. Em, Camilo complementa la pregunta anterior con la palabra con la que terminó Camila hablando, que es la de la sostenibilidad. ¿Cómo entiende la Fundación la noción de sostenibilidad? Bueno, esa es una pregunta muy importante que tiene como distintas aristas, ¿no? Porque en primer lugar, digamos, sostenibilidad para nosotros y para los programas es que en el momento en el que nosotros salimos o ya dejamos de prestar esta asistencia, etcétera, esas enseñanzas y digamos esas dinámicas se mantengan. Es como lo primero. ¿Cómo garantizamos nosotros que eso ocurra? Entonces, como te digo, hay de distintos niveles. En primer lugar, nosotros estamos enfocados, como lo mencionaba al principio, en el impacto y no, digamos, en el asistencialismo. Nosotros no estamos como pegados a una comunidad que nos interesa cuidar con relación a la empresa o algo por el estilo, sino estamos es viendo cómo, entonces ya eso hace que sin, pues no hay asistencialismo, no estás pegado, digamos, a unas necesidades, sino estás más pegado a unas capacidades. Entonces, esa es como nuestra mirada. Uno, pensar cómo podemos generar impacto y eso, sino cubrir necesidades. Entonces, eso, una primera capa grande hace que el tema sea sostenible, porque la idea, si tú dejas capacidades instaladas, pues la idea es que eso pasa. Hemos visto y digamos que el gran reto nuestro o gran intención nuestra es poder como tener unos ojitos en esas, como somos un laboratorio social que nos interesa eh, como seguir entendiendo que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, nos interesaría poder seguir viendo algunos de los proyectos ya una vez nos vamos, pero viendo cómo funcionan. En algunos casos hemos visto, se mantienen obviamente digamos que los aprendizajes, los cimientos gruesos. En algunos casos se baja la guardia si estamos, por ejemplo, hablando de un programa de leche, entonces hay veces dicen, bueno, no, espere lo de las pasturas, no sé qué, entonces uno ve que se bajan las productividades después, pero en general, digamos, los cimientos gruesos se mantienen. Otro tema que ayuda, digamos, al tema de sostenibilidad como lo hacemos, es que nosotros evaluamos los resultados y el impacto y no nos interesa decir ayudamos a 400 mujeres, sino eh, 400 mujeres participaron en un proyecto con nosotros, que entonces lo que hace es que ellas también digamos, son socios del proyecto, no es el proyecto de la Fundación Alpina, sino siempre queda muy claro que nosotros somos como un instrumento para ese desarrollo que ellos están buscando y que les podemos ayudar a llegar a un lugar, pero con sus capacidades, con su intención, siempre como con su involucramiento. Entonces nosotros casi siempre lo que hacemos, por ejemplo, en los proyectos también es valorar cuánto es el aporte de los participantes, bien sea en que ellos pusieron la cerca o en que pusieron tal cosa, porque eso hace que todos se sientan, no es como que vienen y me dan, sino que yo hago parte de esa solución y simplemente me están facilitando algunas herramientas. Eh, y por el otro lado, digamos que estamos mucho más en el esquema de los sistemas agroalimentarios. Entonces, en ese sentido, ya solamente pensando en el tema de la oferta, que muchas veces pasa con estos proyectos productivos, que es que aprendan a producir lulo, pero ¿quién les compra el lulo? Ni idea, porque eso ahí ya la aproximación o el abordaje de oferta y demanda desde el punto de sistemas agroalimentarios hace que también el tema sea sostenible en cuanto a que por corta que sea la intervención en la que nosotros trabajamos, siempre incluye todo el ciclo, es decir, el tema de comercialización está incluido. Entonces, digamos que eso en términos gruesos nos garantiza que el tema sea sostenible. Eh, Ahí ya como por decir, tiene como las tres aristas. Nuestros proyectos en lo económico, nosotros buscamos que se generen ingresos, depende del tiempo, depende de la duración, depende de muchas cosas, qué tanto le apostamos a eso, pero la idea es que cualquier proyecto tenga
una garantía de aumento en los ingresos. Obviamente más adelante va en la productividad, en la rentabilidad, dependiendo del, como te decía, del tiempo. Eh, También lo mencionaba al principio, también como en el eje social, es un tema participativo, reconociendo los saberes, reconociendo como lo que hay ya en territorio y construyendo a partir de eso. Y en lo ambiental, siempre en todos nuestros proyectos hay un tema de conciencia ambiental, desde conciencia ambiental hasta adaptación al cambio climático. Tenemos todo el tema de agroecología. Entonces, digamos que esa es como la otra parte de la sostenibilidad, como tiene las tres patas. Y cómo lo hacemos? Porque nosotros siempre vinculamos a distintos socios en territorio. Creemos que cualquier tipo de proyectos de estos no puede ser como uno bajado del cielo viendo a ver cuál es qué es lo que va a hacer, sino cuáles son los distintos actores que pueden participar. Siempre tratamos de trabajar con las alcaldías, pues con gobiernos locales, la gobernación, porque creemos que eso hace también que los procesos sean sostenibles, no solo el proyecto, sino el proceso. Retos en sostenibilidad, digamos, hay muchos. Nosotros estamos también todavía viendo cómo podemos, lo que les decía, de tener los ojitos en, en poder ver cómo siguen después de mucho tiempo y qué está pasando ahí para uno poder mejorar las intervenciones y hacerlas más sostenibles. Entonces, digamos, ahí nos gustaría poder seguir recogiendo información de productores que ya terminaron, pero que nos permitan hacer un análisis de ese estilo. Pero digamos que en términos generales eso es lo que nosotros vemos de sostenibilidad. Ahí la sostenibilidad también tiene un vínculo con una palabra que se usó mucho a finales del siglo pasado, que era la integralidad, ¿no? El desarrollo rural integral, que tenía ese componente agroalimentario, tenía un componente de interacción comunitaria, de participación, un componente de innovación y adopción de tecnología, en fin, algo que creo que en su momento tuvo mucho potencial y aportó muchísimo al desarrollo rural colombiano y que se fue perdiendo en la medida en que decidimos que la agricultura familiar era ineficiente y que había que promover una perspectiva más competitiva y más de mercado, convertir a los productores en empresarios eh, que fuesen, digamos, luchando en la arena del mercado. Mm, Por lo que me dices, me da la impresión de que estamos volviendo a la perspectiva de la integralidad. Pues sí, digamos que yo creo que ese es lo que, no sé si estamos volviendo, por lo menos nosotros tenemos esa perspectiva, porque en realidad yo lo que veo es que la mayoría de programas o incluso de proyectos de cooperación, etcétera, están muy enfocados en unos ciertos resultados de ese empresariado, que no está mal, que obviamente es una cadena lógica digamos, de los productores, pero que como te decía, hay un grueso y una la tipología de los productores nos muestra que tenemos un grueso de productores que no están ahí y que no van a llegar y no alcanzan como a arañar ese tipo de proyectos y de programas o de iniciativas. Incluso vemos, hay muchas, por ejemplo, muchas convocatorias que van dirigidas a organizaciones sociales y uno dice, pues claro, o asociaciones, tiene todo el sentido, digamos, desde la perspectiva de, pues yo quiero desarrollar, pero lo que nosotros vemos en territorio es, pues no hay la cantidad, o sea, no hay las asociaciones fortalecidas, ya como desde la parte digamos, de capacidades de asociación y de generación de ingresos y de funcionamiento entre ellas para lograr ejecutar proyectos de cierta índole. Entonces yo creo que por un lado, nosotros creemos en eso, creemos que se requiere esa ayuda ahí, es donde no hay, no está casi la mirada, pero por el otro ve uno que pareciera que no estamos en esa mirada porque estamos como enfocando los recursos y la ayuda a esa última milla, dejando un poco atrás la primera. Entonces, pues en nuestro caso creemos que sí hay que empujar desde acá y ver cómo esas capacidades hacen que
se vayan poco a poco como incluyendo en ciertas otras dinámicas, pero, pero creo uno que a veces las políticas no están enfocadas tanto en este tema de integralidad. Pregunta Jonathan Jiménez si ustedes subsidian a los participantes de sus proyectos, así directamente. Pues nosotros ponemos recursos, digamos, para los proyectos. Como les decía antes, nosotros no trabajamos solos. No es como que la Fundación Alpina mañana se sueña aquí el proyecto y lo hace solo, solo con nuestros recursos, no. Pero digamos, sí, sí, lo que tratamos de hacer es, porque de verdad creemos, o sea, hay un ODE entero que se llama Alianzas y es el 17, y de verdad creemos que eso no es gratis, no es porque no se pueda, es porque los procesos tienen que incluir los distintos actores. Entonces, claro, sí ponemos recursos donde, por ejemplo, se pone los técnicos que van a hacer la extensión agropecuaria, los insumos, pero tratamos de eso hacerlo o con cooperación, también con otro, pero obviamente tratando de canalizar nosotros, no es el proyecto de que se inventó la cooperación y aterrizó acá, sino cómo nosotros con las metodologías que tenemos, con el aprendizaje que tenemos, podemos canalizar eso y sumar los mayores socios que estén en territorio que se pueda. Por ejemplo, en el Cauca trabajamos mucho con Confacauca, hemos trabajado ya en dos proyectos, que es caja de compensación del Cauca, entonces con ellos tenemos digamos que un trabajo de varios años y creemos que eso hace como les decía, haya, sea un tema más arraigado de territorio y construye un poco más ese tema de desarrollo territorial que si uno lo hace aparte. Pero digamos que la respuesta es sí, solo que no solamente nosotros. O cada vez más se necesita concurrencia de esfuerzos, además, Concurrencia. porque digamos, también una complejidad creciente en el ecosistema institucional y también a escala global la incidencia de muchos fenómenos obliga a que eso se haga de esa forma. Ya es muy difícil pensar en ese momento en el que una comunidad indígena con un gesto de cooperación de una embajada conquista un mercado en el Japón. Esa clase, digamos, de loterías que De puede, milagros, de sí. milagros, ya eso no sucede, es mucho más complejo y se requiere un esfuerzo colectivo importante. Esto contesta un poco, creo yo, una pregunta también de uno de nuestros invitados que quería saber si trabajaban en asociaciones público-privadas o con quiénes trabajaba la fundación. Pues un poco, pero también tenemos distintas formas de trabajar. Entonces te pongo un ejemplo. Hoy tenemos un proyecto que somos operadores de un proyecto de regalías de la gobernación del Cauca. Entonces, ahí nuestro rol es operar ese proyecto. Es un proyecto de leche, digamos, de desarrollo de la cadena láctea en unos municipios del Cauca, donde digamos que es un proyecto de la gobernación, pero donde hay un know-how una transferencia de conocimientos también de lo que ha hecho la fundación y digamos que de la trayectoria de la fundación en este tema, pero digamos que ahí lo operamos, pero ¿qué hacemos? Entonces, por ejemplo, como no nos interesa hacer solamente los operadores, sino ver cómo seguimos construyendo en nuestro laboratorio social, lo que estamos haciendo con ese proyecto es que lo estamos haciendo una evaluación de impacto. Entonces, ese es, digamos, como más un aporte nuestro. Entonces, tenemos todo ese levantamiento de información, el diseño de todos los instrumentos, digamos que el seguimiento, que también es muy con nuestros técnicos, entonces a veces pues los técnicos dicen, pero esta cantidad de información es claro, pero es que estamos tratando de construir, de que esto impacte y llegue mucho más allá de operar un proyecto y ya está. Entonces esa, por ejemplo, es una forma en la que trabajamos. Otro proyecto que estamos arrancando ahorita es un proyecto de mujeres también en el Cauca, en otros municipios, de empoderamiento económico de la mujer, y ese es un proyecto que es con la Unión Europea, también con recursos nuestros, lo hacemos también con Confacauca. Entonces ahí es otro esquema, digamos que es como
esta es la segunda fase de un proyecto que habíamos hecho también antes con la Unión Europea, pero es como también convergen esos intereses, digamos, de gobierno, que es como el tema de empoderamiento de mujer, de enfoque de género, y cómo nosotros podemos sumarle en el tema, al tema de enfoque de género, pero también con el tema productivo. Entonces, esa es, digamos que otra forma de con quién trabajamos. Tenemos otro que es una alianza entre dos fundaciones, con la Fundación Smurfit, haciendo un análisis sobre esquemas silvopastoriles dentro de ese proyecto grande que les digo de regalías, pero también nosotros viendo cómo efectivamente podemos aportar a entender mucho más lo que se está haciendo en esa forma, y eso lo estamos haciendo entre dos fundaciones. Entonces, como ven, son distintas formas de trabajar. Pero a mí personalmente me alegra muchísimo escuchar que hay evaluaciones de impacto, porque si hay algo que estábamos en mora de hacer es esa reflexión sobre los miles de millones que se han invertido en programas de desarrollo rural y durante el programa pues parece que las cosas funcionan con los altibajos que puede haber, pero eh, una vez termina el programa eh, es muy fácil perder de vista los objetivos que se habían planteado si persisten, si generan cambios de comportamiento de largo plazo, si generan adopción de tecnología a largo plazo, en fin, todo este tipo de cosas. Y tenemos una cultura muy mala de seguimiento y de evaluación de tendencias, con la cual entonces pues volvemos a hacer el mismo proyecto 3 años después. Y pues como la gente en el campo tiene tantas restricciones a la inversión, pues si llega el mismo proyecto 6 veces, pues listo, se hace 6 veces, Hágale. porque mientras tanto vamos haciendo quesito o vamos haciendo mermelada y vamos viviendo y vivimos. Algún colega indígena me decía en una oportunidad es que para nosotros ya proyecto es como una bonanza o una fruta ocasional de un árbol. Entonces, este año hay proyecto, qué bueno, comemos bueno. El otro año no hay proyecto, bueno, esperemos a ver si el árbol vuelve a dar. Total. Jimena Hidalgo nos hace varias preguntas desde Chile. Me alegra mucho que nos esté acompañando alguien desde Chile, pero no sé qué tanto Camila pueda responderlas porque son pues muy de la estructura socioeconómica de la producción agropecuaria en Colombia. Pregunta Jimena, o Jime, perdón, ¿qué rol cumplen los frigoríficos en Colombia? Dice aquí en Chile son privados y entonces determinan todo, los precios, el stock, la accesibilidad al beneficio, y le gustaría saber si hay eh, mm, incentivos adicionales para el desarrollo rural en términos de certificación, de etiquetados, valor agregado. Y bueno, eso pregunta ella. No sé si Camila quiera comentarlo o no. Pues está difícil, pero digamos que con la pregunta me surge, digamos, un tema que sí, que es pertinente y está como medianamente relacionado, pero creo que no la contestaré, es el tema de las certificaciones y cómo eso en el país sí es un gran limitante, porque cuando tú llegas a digamos, ya tienes un cierto nivel productivo y unos ciertos estándares, eh, hay como una prima bastante costosa que es llegar a certificarse para acceder a ciertos otros mercados. Entonces, digamos, eso en Colombia sí es un reto grande con los pequeños productores y nos ha pasado que llega uno hasta un punto porque para que precisamente sea sostenible su negocio, no hay cómo meterle, no hay cómo gastar para tener esas certificaciones adicionales porque no es tan claro, digamos, cómo va el siguiente paso. Entonces yo creo que ahí sí hay un reto en ver, en revisar algunos de los temas de certificaciones y ver que no son las mismas para todo, pero que pueden ser acceder a ciertos mercados, por ejemplo, los temas de compras locales, entonces, de compras locales, por ejemplo, compras públicas locales, entonces, hay todo un esquema y hay unos pequeños productores, pero cuando tú vas a llegar, pues necesitas unas certificaciones que no se van a poder, que no se pueden tener y por lo tanto, o que son más costosas y que por lo tanto, entonces sigue funcionando el mismo esquema de proveerle esos alimentos o
si estamos hablando de alimentación escolar o de algo así, de afuera o de otras partes. Entonces yo creo que sí hay un reto en revisar un poco como esos esquemas de certificaciones, saber cómo puede uno configurar un tema mucho más local o de anillos de comercialización. Bueno, eso es todo una respuesta muy importante en el vínculo que hay entre desarrollo rural e incentivos que no sean necesariamente monetarios, que no sean directamente de subsidio, que es una de las cosas que más nos preocupa. El tema de la educación del consumidor, las gastronomías, la cocina, digamos, el pasito siguiente en la seguridad alimentaria y el bienestar, que tanto la fundación entra en ese aspecto que cada vez ha ido tomando más relevancia, ¿no? La recuperación de las cocinas regionales, las recetas, el papel, los jóvenes están todos interesados en temas de cocina y de manera muy interesante hombres y mujeres por igual. Eh, Sí. Pues mira, esa digamos, de los temas en la apuesta productiva que yo les mencionaba, pues está el tema productivo, perdón, de mejorar la productividad, el tema de asociatividad y en el de prácticas alimentarias saludables tenemos ese tema. Tenemos como todo el vínculo de cómo hacemos para hacer un rescate. Es, digamos, algo nuevo, si bien, como les decía, seguridad alimentaria en la fundación ha estado siempre, pero lo hemos tratado de enfocar mucho más a esto, como a la autoproducción de alimentos, al rescate de tradiciones alimenticias, donde podamos identificar qué cosas, digamos, qué productos pueden empezarse a cultivar o rescatarse que se estuvieran cultivando antes, pero que se ha perdido esa práctica, incorporarlo a la alimentación, ver el potencial para que eso pueda luego ser comercializado, digamos, más ampliamente. Pero en ese componente estamos trabajando, como les digo, empezando a trabajar. Ahorita en el proyecto de mujeres va a ser como nuestra primera incursión ya práctica después del desarrollo teórico para a ver cómo nos funciona. Tenemos también una alianza con CIAT Bioversity, donde uno de los ejes de trabajo es ese, porque digamos que en el país ha habido intenciones y como tú dices, hay un gran interés, pero como que no logra uno materializar. Yo lo que decía es, tenemos que mostrar algo, mostrar que logramos hacer esto y que esto va encaminado a esto, como para ver si logra uno generar una inercia hacia ese tema. Pero hay mucha gente individualmente que está moviéndolo y yo creo que es algo fundamental y con esta situación actual esto cobra mucha más importancia, o sea, cuáles son los alimentos cercanos a mí, cuáles son los alimentos que más me nutren y creo que hay disposición, digamos, de los participantes yo lo que, tal vez por lo que lo tenemos incluido dentro de todo el tema productivo. Tal vez es más difícil si tú llegas con un proyecto de buenas, voy a enseñarle a comer mejor o a rescatar estas semillas, pero si está dentro de todo el tema productivo, creemos que puede tener un poquito más como más de interés, que no está solo, sino que se pueda ver cómo es la producción y yo inicialmente cómo, pero esto tiene una perspectiva de poderse comercializar. Tal vez creemos que por ese lado pueda funcionar. Bueno, no, ha sido una conversación espectacular, muy grato saber que existe la Fundación Alpina y que está trabajando con este énfasis muy estructurado y con muchos frentes, digamos, de énfasis que rescatan un poco la integralidad que creo y que creemos que debe tomar el tema del desarrollo rural. Quisiera, pues además de agradecerle a Camila por su generosa participación en esta conversación, que nos diera un mensaje de cierre para los estudiantes y colaboradores de la Universidad de AN en relación con el emprendimiento rural sostenible, que será uno de los temas en los que cada vez iremos incursionando más. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, de verdad, Brigitte, muy interesante poder conversar con ustedes y con la universidad y a los estudiantes, decirles que este tema de emprendimiento rural eh, tiene todo el potencial.
todo el potencial, digamos, desde los estudiantes, desde los jóvenes, porque necesita mucha creatividad y necesita cómo incluir temas innovadores. La tecnología tiene un espacio muy importante acá en este tema. Yo creo que cada vez veo, oye, uno de las aplicaciones que, por ejemplo, en esta situación ayudaron mucho a poner los productos del campo en nuestras casas, ¿no? En distintos lugares. Yo creo que ahí hay un espacio muy, muy importante para crear y para de darle otro, digamos que otra mirada al campo que no es el campesino con la ruana, que, o sea, el campo tiene toda la oportunidad de ser un buen negocio, una buena alternativa, digamos, para la juventud, pero se necesita de, de jóvenes también que estén pensando en cómo lograr ese emprendimiento, cómo conectar eh, ciertas cosas que no están conectadas, cómo fomentar el uso de la información a través de la tecnología y la innovación. Entonces creo que hay un gran espacio para inspirarse, digamos, en esos proyectos. Nosotros pues con ustedes tenemos un convenio en el que también estamos trabajando en distintos temas y creo que ahí hay espacio para ver la práctica y ver cómo lo que está pasando y poderse imaginar soluciones diferentes que arrastren un poquito este tema de emprendimiento rural. Pues ya lo tienen ahí, muchas oportunidades, muchos espacios de trabajo con la Fundación Alpina y pues invitarles a que continúen acompañándonos en estas conversaciones de los jueves, que esperamos que aunque se termine la pandemia, sigan siendo de interés para toda nuestra comunidad. Muchas gracias a quienes nos acompañaron, a quienes nos hicieron llegar sus preguntas y espero que vean también y divulguen este programa que va a quedar en nuestro canal en el sitio web de la universidad. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias, Camila, de nuevo. Muchas gracias a ti. Saludos a todos. Gracias.